Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hanbam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Ansuk Park de la iglesia Hanbam Menchunchon. Por medio de la repentina muerte de mi hermana menor, pude ver de cerca lo que es la muerte. Me gustaría compartirles la gracia de Dios sobre cómo por medio del Evangelio de la Resurrección pude enfrentar la muerte y esperanzar el reino eterno. Mi hermana menor y yo nacimos en la misma panza de una misma madre, pero las dos éramos demasiado diferentes. Yo lloraba por un pequeño reproche, pero mi hermana era muy dura al punto de que cuando era arrepentida por mi madre, mi hermana se olvidaba rápidamente de lo pasado y se iba a jugar afuera. Mi mamá cada vez que la veía le decía: «Tú deberías haber nacido como un varón». Un día mi mamá estaba muy enojada porque se había enterado de que mi hermana y yo le habíamos mentido. Como tenía miedo de que mi madre nos golpeara por esto, entre lágrimas le pedí disculpas. Pero mi hermanita no le pedía disculpas por sus acciones. Entonces mi madre, para quebrar su terqueza, la echó fuera de casa vestida solo de ropa interior en pleno invierno. Pero por más que hacía mucho frío y ella estaba temblando, seguía sin pedir disculpas. Y mi madre, al ver su terqueza, le dijo: «Tú sí que eres dura», y le abrió la puerta. Esto era algo inimaginable para alguien como yo, que tenía el corazón muy delicado y lloraba hasta por las cosas pequeñas. Esta fue la razón por la cual mi hermana nunca me respetó siendo la mayor, y siempre se burló de mí diciéndome que era una llorona. Cada vez que ella me trataba así, esto hería mi autoestima y me sentía una tonta. Y cuando escuché que mi hermanita era más linda e inteligente que yo, hasta pensé que hubiese sido mejor que ella no existiese. Así mi odio hacia ella comenzó a crecer más y más. Cuando entré a la secundaria, mis notas comenzaron a ser mejores que las de mi hermana. Es así que desde ese momento comencé a ignorarla. Para verme más fuerte, a propósito comencé a hablarle con tono irritado. Y como mi hermana tampoco quería rendirse, ella empezó a atacarme tocando mis puntos más débiles. Nosotras comenzamos a cruzarnos por todo y el odio hacia la otra fue cada vez más profundo. Con el tiempo fueron más frecuentes las peleas, nos lanzábamos objetos y hasta nos decíamos malas palabras. Hasta que al final la pelea se volvía agotadora. Entonces pensábamos que era mejor no vernos, por eso a pesar de que vivíamos en una misma casa, no nos decíamos ni una sola palabra. Al graduarme de la secundaria, entré a una universidad que estaba muy lejos de mi casa. Como debía irme lejos de mi casa, llegó en mí la depresión y estaba muy frustrada de haber ido a la universidad que yo no deseaba. Por eso, para cubrir todas estas dificultades, me puse de novia. Al recibir el amor y la atención de mi novio, realmente estaba muy feliz. Esperaba que mi novio solo me vea y me aprecie a mí, pero esto no duró mucho. Al principio parecía que él iba a hacer de todo por mí, pero de a poco él comenzó a cambiar. Hubo una vez que en periodos de exámenes mi novio no había estado comiendo bien por los estudios, por eso le llevé una vianda. Pero él, en vez de agradecérmelo con un tono irritado, me dijo por qué había traído esa basura y que lo coma yo o que lo tire a la basura. Yo le había llevado la vianda porque lo amaba, pero no podía comprender que me haya hablado de esa manera. Las palabras de mi novio que había dicho de por qué había traído esta basura se continuó repitiendo como un video en mi mente y comenzaron a molestarme. Comencé a deprimirme y tenía ganas de morir. En mi habitación me tragué varias pastillas para dormir y me dormí. No sé cuántos días me había dormido, pero cuando me desperté seguía sola en mi habitación. Por más que me muera, nadie lo sabrá. Este pensamiento me hizo sentir más triste y sola que solo me salían lágrimas. También tuve odio hacia Dios a pesar de que no lo buscaba, y comencé a cuestionarme de por qué Él había creado a un ser como yo si realmente existía un Dios. Desde ese momento, por primera vez en mi vida, comencé a cuestionarme sobre la existencia de Dios. Alrededor de ese tiempo yo había salido a hacer la formación docente, y como tenía una pregunta hacia la profesora a cargo del profesorado, fui a su oficina. Ella estaba leyendo la Biblia junto a la ventana mientras la luz del sol entraba en la habitación. Mientras la observaba, sentía mucha calidez por dentro, y sin saber de lo que estaba diciendo, le dije que realmente se veía muy agradable verla leyendo la Biblia. Entonces ella me dijo que ella era muy feliz leyendo la Biblia y me preguntó si quería ir junto a ella a uno de los cultos de la iglesia Célula. Es así que fui junto a ella. Cuando fui al culto, curiosamente, hubo un libro de texto de historia de secundaria y un cuadro histórico al lado de la Biblia. La líder que dirigía el culto era la profesora de historia de la secundaria. Ella usó los libros de historia para probar que Jesús era una figura histórica real.
Pero como había ido a la iglesia católica cuando era joven y ya había escuchado el Evangelio muchas veces, pensé que ya conocía esta historia. Por eso le dije, yo sé todo esto. Y por dentro pensé, está bien que Jesús sea una figura histórica, pero ¿qué relación tiene esto conmigo? Mi interés estaba en resolver mis problemas y no en Jesús. Pero las hermanas de la iglesia Célula parecían saber muy bien cómo me sentía. Por eso me invitaron a comer varias veces, me llevaron a la playa y también me escucharon muy bien. Si bien me era muy incómodo escuchar sobre Jesús, me gustaba pasar el tiempo con ellas. Hasta que un día, mientras conversaba con ellas, salió el tema de mi exnovio. Si bien yo no era alguien de compartir mis problemas, sin darme cuenta les conté sobre el dolor que había recibido de él. Entonces una de mis hermanas, al escuchar mi historia, entre lágrimas me dijo que este corazón dolorido era el mismo dolor que Jesús había recibido. Nunca en mi vida me había puesto a pensar sobre el corazón de Jesús, pero ese instante en mi mente se dibujó una escena. Yo estaba yendo a ver a mi novio junto a la vianda. Jesús, para darme la vianda de la vida, estaba viniendo hacia mí. Pero yo, mirando hacia atrás, reprochándole, le contestaba así. ¿Quién dijo que traigas esa basura? ¿Quién te pidió que mueras por mí? No necesito de eso, así que aléjate de mí. Hasta ahora, había pensado que Jesús no tenía relación conmigo, pero por primera vez me puse a pensar sobre su corazón. El rechazo que había recibido de mi exnovio era muy doloroso, pero de la misma manera Jesús estaba siendo rechazado por mí. Pensé en lo mucho que había lastimado a Jesús, quien había estado siguiéndome a pesar de que todo lo que podía ver era a mi espalda. La única razón por la cual había sufrido mucho era porque mi exnovio no sabía sobre cómo me sentía. De la misma forma, lo único que anhelaba Jesús hacia mí era que me dé vuelta y que solo lo mire y crea en él. En ese instante me acordé del Evangelio y de todas las palabras que me habían compartido las hermanas. El pecado que arrepentía el Espíritu Santo era el de no creer en Jesús. Desde la perspectiva de Dios, era muy justo decir que el pecado era no creer en Jesús, porque para salvar a alguien como yo, quien había abandonado a Dios y perseguido a este mundo, Él había mandado a Jesús y lo había hecho morir en mi lugar. Siendo enemiga de Dios, yo era quien debía morir, pero Él había hecho que Jesús muera en mi lugar. Esto era lo mismo que haber matado a Jesús. Pero Jesús no había terminado en la muerte, sino que había resucitado. Para que todas las personas pudiésemos creer, Él había resucitado y se había hecho mi Señor, pero aún así yo lo seguía rechazando y no estaba creyendo en Él. Yo había vivido siendo dueña de mi vida y había vivido como yo quería. Y aún así mi interés estaba solamente en mis problemas. Pero mi vida había sido difícil, no porque había recibido heridas de las personas, sino porque no había creído en Jesús. Dios, perdóname. No he creído en Jesús. He vivido como dueña de mi vida y como yo quise. Perdóname. Jesús resucitado, tú eres mi Señor. En ese instante me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús y haber sido dueña de mi vida y recibí a Jesús resucitado como dueño de mi corazón. Y luego ya no había heridas en mi corazón ni tampoco había razón para estarlo. Cuando Jesús había muerto, mi viejo hombre también había muerto. Y cuando Jesús había resucitado, yo también me había vuelto a vivir. Como Jesús, quien había muerto y resucitado por mí, era el dueño de mi corazón, en mi corazón sobreabundó la alegría. Yo le compartí el Evangelio a mi hermana menor, quien había vuelto a casa luego de graduarse de la universidad. Al principio, con mi rostro brillaba, estaba muy emocionada y era muy diferente antes. Mi hermanita me dijo, ¿te has vuelto loca? Y se apartó de mí. Pero como yo seguía compartiéndole luego de volver de la iglesia y la perseguía hasta el baño, de a poco ella comenzó a escuchar. Hasta que luego, si no le compartía sobre la palabra, ella tenía curiosidad y me preguntaba primero diciendo, ¿sobre qué palabra compartieron hoy? Como mi hermana tenía dudas y escuchaba bien el Evangelio, un día le pregunté si quería venir conmigo a la iglesia. Entonces ella se hizo la tonta y me siguió hasta la iglesia. Más tarde me enteré que en realidad, al ver mis cambios, ella tenía curiosidad sobre el Evangelio que me había hecho cambiar. Es por eso que eso la había hecho venir a la iglesia. Mi hermanita escuchó el Evangelio y recibió a Jesús resucitado como el dueño de su corazón y también comenzó a cambiar. Inmediatamente comenzó a compartir el Evangelio a mis padres.
Pero mis padres estaban muy insatisfechos y decían que su hija mayor, quien se había vuelto loca por Jesús, había contagiado a su hermana menor. Mi padre odiaba que nosotras fuésemos a la iglesia. Por eso, los días que volvíamos de la iglesia, él rompía la Biblia y se enojaba mucho. Es por eso que luego de ir al culto delante de la puerta de mi casa, mi hermana y yo nos tomamos de las manos y orábamos entre lágrimas para que nuestro padre no se enoje y así entrábamos a casa. Y sorprendentemente, nuestro padre estaba muy tranquilo. Entonces mi hermana y yo nos decíamos: ¡Wow! Dios ha escuchado nuestra oración. Y emocionada nos quedábamos conversando hasta tarde. Antes, a mi hermana y a mí nos costaba mucho entablar una conversación, pero ella había cambiado tanto al punto de que cuando hablábamos sobre Jesús, no nos dábamos cuenta de cómo pasaba el tiempo. Hasta que un día mi hermana me llamó por teléfono y me dijo: Ansuk, no te asustes y solo escúchame. Tengo cáncer de úteros. Su voz era muy pacífica y estaba muy calmada. Ella había ido al hospital porque hacía tiempo que no se sentía bien, pero al hacerse la biopsia encontraron que el cáncer había avanzado mucho y debía internarse rápidamente. Inmediatamente pedí petición de oración en la iglesia anunciando la enfermedad de mi hermana y me tomé el bus para el hospital. La condición de mi hermana era muy grave al punto de que no podía recibir cirugía ni tampoco podía hacerse la quimioterapia. Dios, mi hermana tiene tan solo 30 años y todavía no se ha casado. ¿Cómo puede ser que tenga cáncer? Llévame a mí antes que mi hermana. Hasta que mi hermana se recupere, no comeré por más que yo me muera. De esta forma, comencé a ayunar a las forzadas. Pero al ayunar, como me quedaba sin energías, una vez que me dormía, no podía despertarme. No sabía que tenías problemas para despertarme hasta que la mañana siguiente una enfermera me dijo que mi hermana me había despertado porque tenía dolores agudos. Realmente me sentí muy culpable. Recién entonces pude darme cuenta que no era cuestión de que solamente ayune. Si el acompañante no tenía fuerzas, tampoco podía cuidar al paciente. Mientras mi hermana dormía para recuperar las fuerzas, comencé a comer, pero cuando levanté la cuchara para comer me salieron tantas lágrimas que no pude comer. En ese instante recordé todos los momentos junto a mi hermana. Teníamos muy poco tiempo solo para amarnos, pero lo había desperdiciando peleándome, odiándola y juzgándola. Había perdido mucho tiempo en cosas innecesarias. Uno nunca sabía el mañana, pero yo había vivido como si fuese a vivir por siempre. Pude ver mi centralidad que desafiaba a Dios. Jesús había muerto y resucitado y se había convertido en nuestro Señor. La vida y el Señor de mi hermana era Jesús. Pero yo me había convertido en mi propia dueña y había controlado la vida de mi hermana como yo quise. Luego de reconocer que la vida y el dueño de mi hermana era Jesús, pude pasar un tiempo valioso en donde pude conversar seriamente con ella. Mi hermana estaba sufriendo de muchos dolores porque el cáncer se había propagado en varios órganos del cuerpo y hasta en los huesos. Por eso, para controlar sus dolores, tomamos la decisión de trasladarla a un asilo de ancianos. Como mi hermana estaba tomando fuertes analgésicos, no podía bañarse y todo su cuerpo se había hinchado mucho, hasta que un día mi hermana me dijo que quería lavarse el cabello. Por los efectos secundarios de la quimioterapia, ella había perdido todo su cabello, pero mientras le lavaba la cabellera me acordé de una palabra que Jesús había dicho. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Lavarle el cabello a mi hermana era lo mismo que hacerlo a Jesús. Estaba muy emocionada. Al pensar que lo estaba haciendo a Jesús, le lavé el cabello con más esmero. Luego de lavarle el cabello, mi hermana sonrió diciéndome que se sentía muy bien. Todavía no puedo olvidar su rostro que brillaba por su sonrisa. Mientras mi hermana estaba en el hospital, ella le compartió el evangelio a todas sus amigas que venían a visitarla. Al escuchar a su amiga que le compartía el evangelio cuando le quedaba pocos meses de vida, sus amigas decían que mi hermana no parecía una persona de este mundo. Luego de compartirles el evangelio, mi hermana le decía a sus amigas que quería encontrarse con ellas en el cielo. Mi hermana sufrió muchos dolores, pero no tuvo temor a la muerte. De lo contrario, como por medio de la resurrección la existencia del cielo era segura, ella decía que estaba emocionada porque pronto se encontraría con Jesús. Y también decía que no tenía ningún afecto a este mundo y que estaba agradecida de no tener esposo ni hijos que sufran por ella. Pero me había suplicado que le compartiera el evangelio a nuestros padres para así poder encontrarse con ellos en el cielo. Después de 4 meses de lucha contra el cáncer, en la víspera de Navidad, mi hermana respiró por última vez dando una larga exhalación y falleció. Por medio de ese último suspiro, una persona viva pasó a ser una persona muerta.
Su cuerpo fue cremado, se había convertido en cenizas y fue entregado a mis manos. Hace poco tiempo su cuerpo había estado vivo, moviéndose y hablando, pero ahora era solo un puñado de cenizas. Ella había sido enfermera y tenía algo de dinero ahorrado, pero no podía llevarse nada de este mundo con ella. Tanto el dinero como el estatus no tenían ningún valor delante de la muerte. Ciertamente yo también moriría como ella algún día. Por eso me puse a pensar en lo que podría llevarme de este mundo, pero no había nada que pudiera llevarme. No es que ignore las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son cosas que necesito temporalmente, pero no son eternas. Lo único que es eterno es el cielo, el infierno, la palabra de Dios y las almas. Y además, todas las cosas que hacemos para Dios son premios que acumulamos en el cielo. Yo decidí en invertir en cosas eternas. Fue entonces cuando llegué a tener los ojos para ver a cada persona como un alma. Pude ver cuán preciosa era cada alma y entendí la bendición que era compartir el Evangelio con ellos. Si la muerte fuera el final de todo ser viviente, seguramente no había podido superar el dolor de la muerte de mi hermana. Sin embargo, a través de su resurrección, Jesús nos ha mostrado que la muerte no es el fin. Cada vez que recuerdo la resurrección de Jesús, inmediatamente puedo poner fin a las emociones como extrañar a mi hermana y la frustración que siento por su muerte. Jesús ha resucitado. Él nos dio una prueba histórica para que todos puedan creer. El cielo realmente existe. Mi hermana menor se fue al cielo. Estamos separados por ahora, pero nos veremos pronto. Por dentro me decía esto y así todos los pensamientos complicados habían desaparecido. Se sentía como si mi hermana estuviera viviendo en un país extranjero. La esperanza de que nos encontraríamos en el cielo me ayudó a vivir sin ella por un tiempo. La muerte no es el fin, sino que nos permite entrar en un amor más profundo con Dios. No tenía más gratitud por haber podido aprender todas estas cosas a través de la muerte de mi hermana. Eso fue lo que me permitió consolar a mis padres, que sufrían fuertes dolores después de la pérdida de su hija. La única manera que podía consolar a mis padres era compartiéndoles el Evangelio. Les decía que mi hermana se había ido al cielo y que si mis padres creían a Jesús resucitado como Señor, también irían al cielo y que se encontrarían nuevamente con ella. Cuando compartí el Evangelio con confianza y alegría, mis padres me escucharon sinceramente por primera vez. En este momento, estoy viviendo una vida feliz de dar todo lo que tengo para compartir el Evangelio donde estoy con cada alma que conozco. Han pasado 5 años desde que mi hermana menor se fue al cielo. A veces realmente la extraño y la idea de no poder volver a verla me entristece, pero cada vez que me pasa esto, Dios me recuerda a la comunidad que fue levantada por el Evangelio. Las hermanas que son miembros de esta comunidad, el cuerpo de Jesús, son mis hermanas. Ahora espero con ansias el cielo donde están Jesús y mi hermana. Mantengo mis ojos en lo que es eterno y doy todo lo que tengo a la misión de salvar las preciosas almas que Dios me envía. Jesús, te amo. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.